La unidad de la unidad. 5801-28. Predicado el martes 28 de enero de 1958 en el hipódromo de Waterloo, Iowa, 1 hora y 32 minutos, 1, en tu presencia y para encontrarme contigo. Y, oh Dios, que tengamos comunión esta noche en torno a la palabra escrita. Que el Espíritu Santo inspire todo lo que se haga o se diga para la gloria de Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense. Casi me pillan desprevenido. Estaba mirando desde allá a un hermanito de Arkansas, desde el gran estado de Arkansas. ¿Qué haces aquí en este país tan frío? Bueno, donde quiera que voy, conozco gente de Arkansas. Fue uno de los primeros lugares que visité después de dejar San Luis, donde estuvimos en el auditorio Kelly y fuimos a Arkansas, y nunca olvidaré a esa gente, cómo llega. Ah, es que, había 28.000 personas, según el periódico, en Jonesboro. La ciudad tiene una población de unos 8.000 o 10.000 habitantes, supongo. En 30 millas a la redonda de la ciudad no había nada. Todas las casas de campo estaban desmanteladas, y se habían construido tiendas de campaña y cosas así, y la gente vivía en ellas, bajo camiones viejos, y la gente, llovía, la gente cubría a sus enfermos con pequeños trozos de lona y periódicos, esperando a que oraran por ellos. Daba igual si llegaban esta semana o la siguiente, cuando fuera, todo iría bien. Y recuerdo allá en Corning, ¿vives cerca de allí, Corning? Vi algo allí que supongo que tal vez Dwight Moody, o Sankey, o alguno de los que vi en su época. Estaba en el desierto. Me había retirado y estaba allí rezando solo antes del servicio. Veía a la gente salir por esos caminos polvorientos, bajar al servicio por la tarde. Vi a señoritas, hermosas señoritas de no más de 16 o 18 años, empacando sus zapatos y medias bajo el brazo. Antes de llegar, se sentaban, se sacudían los pies y se ponían las medias y los zapatos. Solo tenían un par, y tenían que durarles. Pero amaban de verdad al Señor. Algunos de los milagros más extraordinarios que he visto en Estados Unidos se hicieron allí. Y quiero volver a Arkansas algún día para pasar un buen rato de comunión en torno a la palabra y al pueblo de Dios. 4 Bien, llegamos un poco temprano esta noche, así que leeremos algo de la palabra eterna de Dios, como de costumbre. Y creo que dijeron aquí que teníamos, el hermano Branham habla aparte con alguien. Queremos leer esta noche del libro de Génesis. Y quiero que escuchen mientras leemos el capítulo 11 y el versículo 5. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres habían construido. Y el Señor dijo, he aquí, el pueblo es uno, quiero hablar esta noche sobre la unidad. Génesis 11, 5 Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Génesis 11, 6 Entonces dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo idioma. Y han comenzado la obra, y ahora nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. 5 Ahora, al adentrarnos en la palabra para esta exhortación, es asombroso pensar que la gente que vieron aquí era una. Y saben, ese es el plan de Dios. Dios quiere que la gente sea una. Y es extraño pensar, pero el diablo intenta implementar su plan y hacer que la gente sea una bajo su plan. Ahora bien, Dios tiene un plan, y el diablo tiene un plan. Y entonces el diablo intenta que toda la gente se someta a su plan, mientras que Dios intenta que la gente sea una bajo el suyo. Así que, hay dos grandes espíritus en el mundo. Uno es el diablo. El otro es Dios. El diablo tiene mensajeros. Dios tiene mensajeros. Y tenemos la libertad de elegir a quien nos sometemos. De ese es de quien somos siervos. Pero si se fijan, como predicaba el domingo pasado sobre la sed que hay en las personas, Dios creó al hombre para tener sed, pero para tener sed de él. Por eso se le puso sed. Pero el diablo llega y pervierte eso, y hace que la gente tenga sed de él con las cosas del mundo. La Biblia dice, si amáis al mundo o las cosas del mundo, el amor del Padre no está en vosotros. Entonces, como ven, el diablo pervierte. No puede crear nada, pero puede pervertir lo que Dios ya ha creado. El diablo no es un creador, solo es un pervertidor de la creación original. ¿Qué es el pecado? Es la justicia pervertida. ¿Cuántos entienden eso? Bien, solo me preguntaba. 1 Juan 2, 15 No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Soy sureño, y estamos acostumbrados a una respuesta un poco mayor. Los norteños son conservadores, y llevo tanto tiempo en el sur que tendrán que acostumbrarse a mis costumbres sureñas, o yo a las suyas, a las yanquis. Pero quiero que sepan que ganamos la guerra.
no tienen ninguna duda al respecto. Solo queda un sureño vivo y ningún yanqui, así que ganamos la guerra. Me impactó mucho cuando ese pequeño yanqui se estaba muriendo, y el sureño le envió un telegrama que decía: Dios te bendiga, yanqui. Espero volver a verte pronto. ¿Por qué no pudo haberlo pensado desde el principio y simplemente dejarlo pasar? Me gustaría decirlo, pero solo, nos ha llevado toda una vida ganar la guerra, pero finalmente lo conseguimos. De acuerdo, pero se avecinan tiempos maravillosos. 8 Ahora, hablando del enemigo, de cómo pervierte la justicia en injusticia, ahora bien, somos una multitud mixta, hombres y mujeres, casi todos adultos, así que estoy seguro de que lo entenderán. Escucharían a su médico, y yo soy su hermano. Es legal, lícito y piadoso que un hombre tome una esposa y viva con ella. Pero otra mujer podría ser lo mismo para él, pero tocarla sería la muerte. Ahí está la diferencia. La justicia pervertida. Así es todo pecado. La justicia pervertida. Dios te hizo tener sed de él, y Dios creó la iglesia para que fuera una unidad bajo su dominio, pero el diablo la convierte en una unidad bajo su dominio. Ahora bien, si se fijan, en la religión musulmana algunas cosas, si tan solo pudiéramos tomarnos el tiempo, las cosas que son, como están pervertidas. En la religión musulmana, que he tenido el privilegio de visitar, cerca de la tumba de Mahoma, y en su tumba ha habido un caballo blanco, que ha estado allí durante 2000 años. Cada 4 horas, creo que es, cambian la guardia, y un caballo blanco ensillado espera la resurrección de Mahoma. Dicen que resucitará de entre los muertos, se subirá al caballo y conquistará el mundo. 10 Entonces, como ven, esperan la llegada del conquistador montado en un caballo blanco. ¿Y cómo eso está pervertido de las escrituras? Porque Jesús viene montado en un caballo blanco. Su vestidura está teñida en sangre, su nombre, la palabra de Dios. Pero el diablo ha tomado esa teoría y la ha pervertido, presentándola como Mahoma. Pero en realidad, Jesús vendrá en el caballo blanco. La Biblia dice que lo hará. Y pueden unirse a cualquier secta falsa que deseen, y verán muchos grandes símbolos del verdadero cristianismo. Apocalipsis 19:11 Entonces vi el cielo abierto. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Apocalipsis 19:13 Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es, el Verbo de Dios. 11 Ahora bien, en la torre de Babilonia, si se fijan en esa torre, era la Babilonia original, de la que hablaré más adelante esta semana, el Señor lo hará. Babilonia, la ciudad misma, fue inspirada por el cielo. Y allí tenían el río Éufrates fluyendo junto al trono. Y el jardín, los jardines colgantes, también fue inspirado por el cielo, porque el río de la vida fluye junto al trono de Dios. Y vean, el logro que el hombre estaba logrando era crear un modelo, pervirtiendo. 12 Y luego, en esta gran obra, tenían a un hombre llamado Nimrod. Nimrod estaba reuniendo al resto de las ciudades y la nación bajo un gran dominio, demostrando que era una teoría artificial, solo un modelo. Pero la iglesia de Dios está unida bajo Dios. El hombre no tiene nada que ver con ella. Está unida bajo Dios. Y esta Babilonia, que fue el comienzo de la creación en Génesis, la encontramos en Apocalipsis, donde se habla de este mundo eclesiástico en los últimos días, que es ahora, finalmente se unirá bajo el anticristo, una religión artificial. Pero me alegra decir que la iglesia de Dios también estará unida bajo una sola cabeza, Dios. Pero todas las religiones artificiales se unirán a esta religión del anticristo. 13 Habrá dos formas de ellos. Una forma vendrá de Roma, que será la bestia, y hay una imagen de la bestia, que será la cabeza eclesiástica de la iglesia protestante, erigida como imagen de la bestia bajo el mundo denominacional. Y todo caerá bajo un gran dominio. Y el anticristo será el que esté entronizado y sentado. Contra. Casi exactamente igual, pero su enseñanza no proviene de las escrituras. Hay suficiente de las escrituras para que parezca correcta, pero estará equivocada. 14 Y sé que dicen, hermano Branham, se refiere a Roma. Exactamente. Y no solo a Roma, sino también al protestantismo. Exactamente. La Biblia lo dice. Pero ahí lo tienen. El diablo uniendo a la gente bajo una sola cabeza eclesiástica, un hombre terrenal. La Biblia dice que se sentaría en el templo de Dios, demostrando que es Dios. ¿Y cómo usaría una triple corona y todas estas cosas que haría? Ser vicario del cielo, la tierra y el purgatorio. Y debajo de esta habría una imagen suya, donde todos los demás se unirían. Pero la iglesia del Dios viviente estará unida bajo el poder de Dios y la supervisión del Espíritu Santo.
La iglesia de Dios estará unida. Oh, ¿no se alegran en esta hora oscura cuando todo se cierra? A la gente no le importa, parece que sus corazones se alejan cada vez más de Dios. El mundo se está volviendo cada vez más frío e indiferente porque estas grandes cabezas eclesiásticas se están formando. 2 Tesalonicenses 2, 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En Rusia intenta unir al mundo bajo el comunismo. Rusia, el diablo que controla a Rusia intenta unir al mundo entero bajo el comunismo. Nunca podrán lograrlo. Y luego la ONU, las Naciones Unidas, intenta unirlos bajo una fuerza policial unificada, otro sistema creado por el hombre. Nunca funcionará. No puede. Pero todos lo intentan. Y permítanme decir esto con respeto, pero según la palabra de Dios, toda nación hoy está dominada por el diablo. La Biblia lo dice. Satanás le mostró a nuestro Señor los reinos del mundo y le dijo: todos estos son míos para hacer con ellos lo que yo quiera. Y si me adoras, te los entregaré todos. Y Jesús sabía que sería su heredero en el milenio, así que dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Mateo 4, 8. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, Mateo 4, 9. Y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Mateo 4, 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Lucas 4, 5. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Lucas 4, 6. Entonces el diablo le dijo: a ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero la doy. Lucas 4, 7. Pues si me adorares, todos serán tuyos. Lucas 4, 8. Respondió Jesús y le dijo: quítate de mí, Satanás. Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Si el mundo estuviera gobernado por Cristo, nos armaríamos y no se dispararía ni una sola bala. No tendríamos ningún uso para los Sputniks ni para las bombas de hidrógeno que destruyen a la gente. Cuando Cristo asuma el gobierno de este mundo como Rey de Reyes y Señor de Señores, la gente se unirá a Él bajo un gran dominio. Será un tiempo. 17. Todas las naciones anhelan la unidad. Alemania creía que todos debían ser alemanes. Rusia cree que deben ser rusos. El mundo occidental cree que todos deben unirse a ti. Y quieren que hablen un solo idioma, como en Babilonia. Dios dijo: son un solo idioma. Y Él quiere que todos hablen un solo idioma. Quieren que todos sean una sola persona unida, pero esto nunca ocurrirá bajo el dominio de un hombre. Pero diré esto: llegará un tiempo en que todas las naciones estarán unidas bajo un solo rey, y ese rey será Jesucristo, el Hijo de Dios. Y hablarán un solo idioma. Serán uno en corazón y un solo propósito. Génesis 11, 6. Entonces dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo idioma. Y han comenzado la obra, y ahora nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. 18. Daniel vio el fin cuando la piedra fue cortada del monte sin manos, y rodó sobre los reinos del mundo y los aplastó. Quedaron como basura en el suelo, como la cáscara que se llevó el viento, pero la piedra cubrió toda la tierra. Esa piedra es Cristo. Algún día habrá una nación, un pueblo, una bandera, la antigua y robusta cruz. Alabado sea el Dios viviente. Mi esperanza se basa en nada menos que la sangre de Jesús con justicia. Cuando todo a mi alrededor cede, Él es mi única esperanza y apoyo. Porque en Cristo, la roca sólida, me mantengo firme. Todo lo demás es arena movediza. Todo lo demás. Iglesias, denominaciones, naciones, Naciones Unidas, lo que sea. Todo es arena movediza. Tiene que llegar a su fin. Daniel 2, 34. Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Daniel 2, 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara lugar. Y la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel 2, 44. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Daniel 2, 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro.
El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación. He tenido el privilegio de estar en Roma, donde el gran César intentó unificar el mundo bajo el imperio romano, y hoy hay que excavar 6 metros para encontrar las ruinas de esa ciudad. Estuve en Egipto, donde los grandes faraones intentaron unificar el mundo bajo Egipto, y hay que excavar 6 y 9 metros para encontrar las ruinas de la ciudad. Porque aquí no tenemos ciudad permanente, dice la Biblia, sino que buscamos una futura. Hebreos 13, 14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. 20. No hace mucho, cuando yo, una vez, siendo niño, fui a un lugar. Vi un gran árbol bajo el cual solía sentarme. Y dije, cuando sea viejo, volveré, me sentaré bajo este árbol, contemplaré sus ramas y admiraré su belleza como la de un niño de 12 años. De ese árbol no queda nada más que un tronco. ¿Por qué? No hay nada aquí que pueda continuar. Debe cesar. Y todo ser mortal habla de la venida de un ser inmortal, pues todo lo que vemos es una distorsión de algo real. 21. Caso a una pareja y veo a una joven encantadora, ruborizada en su adolescencia, y a un joven con los hombros hacia atrás, de pie como si fueran uno solo, y sus corazones latiendo al unísono. Pienso, qué imagen tan hermosa como para que la muerte la estropee. Pero solo pasan unos años hasta que su cabello se vuelve gris, sus hombros se encorvan y vuelven al polvo. ¿Qué es? Es una imagen, cuando están allí, de que hay una tierra más allá del río donde todo síntoma de muerte desaparece. Allí, el inmortal se yergue a su semejanza, eclipsando al sol y a las estrellas. Esa gran estrella de la mañana no ha perdido nada de su belleza desde que el Señor la arrebató de sus manos y la colgó en su órbita. Y miren lo que nos hacen unos pocos años. ¿Pero qué dijo él en las Escrituras? Dijo, los que han convertido a muchos en justos eclipsarán a las estrellas. Así que buscamos una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Daniel 12, 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. 22. Después de que vean este gran acontecimiento que intento contextualizar, quiero mostrarles que existe la obra de un enemigo. Y la obra del enemigo, mediante un espíritu pervertido, intenta hacer lo mismo que el espíritu de Cristo. El enemigo intenta, como los pro y los contra, unir al mundo entero bajo una sola cabeza. El mundo lo está haciendo. Rusia, la ONU, y ahora permítanme profundizar un poco más, y la Iglesia lo intenta bajo sistemas artificiales. Nunca funcionará. No es el plan de Dios. Puedo comprobarlo con su palabra. Pero, ¿saben? Dios los creó para que desearan ser así, para llenarlos de su bondad. Ahora bien, si un hombre tiene que estar lleno de algo, correcto. Este es un momento de elegir. Ya no puedes permanecer neutral. Puedes irte antes de que termine el mensaje, pero no puedes salir por esa puerta siendo la misma persona con la que entraste. Así es. Cruzarás ese umbral esta noche siendo una mejor persona o una persona más malvada que cuando entraste. No puedes evitarlo. Depende de ti tomar una decisión. Ahora, observa. Es un momento de elegir. No puedes ser neutral. Es un momento de elegir. Debes elegir hoy a quién servirás. Y el diablo te ha presentado muchas cosas glamorosas que puedes elegir si lo deseas. No puedes permanecer como estás, porque tienes que serlo si estás vacío. Josué 24, 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. 24. Ahora, deseo que esto permanezca entre nosotros. Y el buen Señor del cielo sabe que no digo esto para ser indiferente, sino para mostrar una verdad. Y nuestros grandes evangelistas que recorren el mundo hoy, y no hace mucho tuve el privilegio de sentarme en el desayuno con este famoso Billy Graham, quien creo que es un siervo de Dios, recorriendo las naciones, llamándolos a Cristo, llamando al mundo a Cristo y al arrepentimiento. Lo oí decir ante un grupo de predicadores, mientras tomaba la Biblia así, y dijo, este es el ejemplo. Dijo, Pablo fue a una ciudad y logró un converso. Regresó un año después y tenía 30 conversos. Dijo, voy a una ciudad y tengo 20.000 conversos. Regreso al año y no tengo 20. Hechos 11, 22. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Hechos 11, 23. Cuando llegó, y vio la gracia de Dios, se regocijó, y exhortó a todos a que con propósito de corazón se mantuvieran fieles al Señor.
Hechos 11:24, porque era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y mucho pueblo fue agregado al Señor. Cuanto deseaba decir algo. Pero esa era su reunión. Billy Graham, con su mensaje, les está diciendo a las personas que se arrepientan y se aparten del pecado. Y ese es un mensaje esencial, y Dios lo ha elegido para llevarlo a cabo. Nadie más puede hacerlo como él, porque sigue al Señor. Él está en el espíritu de Juan, quien, antes de la primera venida de Cristo, salió y predicó el arrepentimiento sin hacer milagros, pero predicó y conmovió las regiones, preparándolas para el siguiente mensaje. 26 Pero hoy, como Billy Graham, nuestro amado hermano, al obligar a la gente a abandonar el pecado, no ha recibido el mensaje de volver a llenarse. Eso es lo que pasa. Estás abandonado. Pero permíteme hablarte humildemente como tu hermano. La Biblia dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. En otras palabras, anda por todas partes buscando descanso. Un espíritu no es muy malo hasta que encuentra a alguien a quien pueda hablar o vivir. Mateo 12:43 Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Lucas 11:24 Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. Y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. 27 Hace poco pude sentir el espíritu en la reunión. Y todos ustedes que envían sus cartas disculpándose por la primera o segunda noche, creyendo que fue una especie de trampa mental, y ahora están convencidos. Claro que los perdono. Dios también, y que el Señor los bendiga. Ciertamente. Ahora bien, cuando la reunión está en marcha y hay un espíritu maligno en ella, ese espíritu es casi inofensivo hasta que logra atrapar a alguien a través del cual puede obrar. Entonces, cuando logra obrar, ciertamente causará daño, porque es un espíritu maligno. Y el Espíritu Santo está aquí, tratando de encontrar a alguien a través del cual obrar, y cuando encuentra a alguien a través del cual obrar, puede hacer el bien. ¿Ven los dos espíritus? ¿Sus motivos? ¿Objetivos? Observen cómo es. Observen sus obras. Observen sus frutos. Entonces podrán ver qué espíritu está en ustedes. 28 Estás motivado por el espíritu. Si no tienes espíritu, estás muerto. Y si tienes un espíritu, este motiva tu vida. Y si tu vida da el fruto de un cristiano, es un espíritu cristiano. Ahora puede ser lleno. Observa este espíritu maligno. Cuando sale, anda por lugares secos buscando un lugar donde encontrar descanso. La Biblia dice que no lo encontró. Así que dice, volveré al lugar de donde salí. Regresa a la persona en la que una vez estuvo, y encuentra la casa barrida, limpia, santificada, sin ninguna condenación. Oh, un creyente realmente feliz. Pero está vacía, y dijo, ven aquí. Otros 7 espíritus, peores que él, intenta entender esto. La Biblia dice que es la verdad. Jesús dijo que es la verdad. Y regresa a esta casa. Un hombre que ha confesado a Cristo como su Salvador, se ha librado de su maldad, ha dejado de beber, de fumar, de mentir y de robar. Se ha santificado. Ha sido limpiado. Su casa está barrida. Se siente libre. Así que regresa y encuentra esa casa. Luego va y toma otros 7 espíritus peores que él y entran en esta persona. Y la Biblia dice que el último estado del hombre es 7 veces peor que el principio. Mateo 12:43 Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Mateo 12:44 Luego dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Mateo 12:45 Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran y moran allí. Y el estado final de aquel hombre es peor que el primero. Así también le sucederá a esta generación malvada. Lucas 11:24 Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. Y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Lucas 11:25 Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Lucas 11:26 Luego va, y toma otros 7 espíritus peores que él. Y entrados, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. 29 Ahora, ¿qué ha sucedido? Un evangelista llega. Predica el arrepentimiento, y te limpias de tus pecados. Y luego, cuando te limpias, el diablo se aleja. Recuperas lo que robaste. Vas, confiesas tus faltas a tu esposa o esposo. Realmente te limpias. Y entonces, la cuestión es que simplemente estás limpio y te conviertes en un blanco fácil para el diablo.
Ahora bien, después de que la gente creyó y fue bautizada, fueron llenos del Espíritu Santo. Y ese es el plan divino de Dios. Ahora bien, si estás lleno del mundo, y cuando eres salvo, puedes estar lleno de buenos pensamientos y demás, pero a menos que estés lleno de Dios, Dios envió al Espíritu Santo a la tierra para motivar a la iglesia. Puedes estar lleno de pensamientos. Puedes estar lleno de teología. Puedes estar lleno de educación, un sabelotodo. Puedes estar lleno de religión, y aún así ser un blanco para el diablo. Así es. 30 Ahora bien, cuando Dios te creó para que pudieras vaciarte, porque cuando naciste, fuiste creado con un lugar que llenar. Por naturaleza, eres hijo del diablo. Y cuando llega el evangelista, y te arrepientes y te purificas, ves lo que el diablo trae de vuelta, y te sienta en alguna pequeña denominación y dice, nuestra iglesia es la más grande. Estás equivocado, ahí mismo, desde el principio. Entonces te vuelves impulsivo, arrogante. Bueno, no me condena quedarme en casa viendo la televisión. No me condena fumar un cigarrillo amistoso ni tomarme una copa de vez en cuando. Tus frutos revelan quién eres. 31 Y entonces oirás a un clérigo levantarse, y quizás estés leyendo la Biblia y veas donde Jesús obró milagros. Se la llevas al pastor. Oh, dirá, mira. No creemos eso. ¿Quiénes somos? ¿Quién es él? No lo creemos. ¿Él y quién? No es él y Dios, porque Dios lo escribió. Es él y alguien más. Y si te pones de acuerdo, es el mismo motivo que estaba en la Torre de Babel. Construir un dominio terrenal hecho por el hombre. Pero Dios no quiere eso. Él no quiere que todos estén unidos bajo los metodistas, los bautistas ni bajo ninguna de las iglesias principales. Él no quiere que todos estén unidos bajo Roma. Él no quiere que todos estén unidos bajo el dominio de ninguna iglesia. Él quiere que estén unidos bajo su reino espiritual, el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo venga, el mundo morirá y serán llenos del bautismo del Espíritu Santo. Y el diablo es una persona que debe alejarse de ti. Estás bajo el dominio de Dios. Eres una nueva criatura. El Espíritu Santo vino a ese lugar vacío y lo llenó. 32 Ahora bien, un pastor, cualquier secta, alguna literatura que leas, podría decirte, los días de los milagros ya pasaron. Ese es un buen momento para que el diablo introduzca uno de esos espíritus y te haga peor persona de lo que eras cuando eras pecador, porque un pecador religioso es lo peor de todo. Eso es lo peor. Jesús lo dijo. Es el peor espíritu. Luego, podrías ir a una reunión donde el gran poder del Señor, y lo primero que dirías al verlo, me pregunto si me meto en esto, me darán mi carta en la iglesia. ¿Ves dónde estás? Ahora bien, tal vez no, hay excelentes denominaciones, excelentes pastores, metodistas, bautistas, de todo tipo, que creen en el obrar sobrenatural de Dios, que creen que el hombre debe nacer de nuevo y ser lleno del Espíritu Santo. Doy gracias a Dios por cada uno de ellos. Hay muchos que creen. Dios ha hecho que sus hijos se destaquen por todas partes. Pero lo que quiero decir es que, en la mayoría de esas iglesias, quiero preguntarles algo a ustedes, metodistas, que no creen en la sanidad divina. ¿Qué les pasó a John Wesley, su fundador, cuando montaba a caballo para orar por una mujer enferma, y el caballo tropezó en un agujero de tuza, se cayó y se rompió una pata? John se bajó del caballo, tomó una botella de aceite y dijo, Señor, tú hiciste a este caballo igual que a mí, y ungió al caballo con aceite, se montó y se fue. ¿Qué les parece? Si lo predican en una iglesia metodista moderna hoy en día, los echarían. Sin duda. 34 Pero ¿ven lo que es? La vieja prostituta de la Biblia, Apocalipsis 17, tenía hijas, y no tengo que entrar en detalles. El protestantismo es producto del catolicismo. Ciertamente lo es. Sacaron a la luz muchas de estas cosas y todavía se aferran a ellas, siguen practicándolas, muy alejadas de las enseñanzas bíblicas, muy alejadas de las enseñanzas de los apóstoles. Se inventaron un credo de los apóstoles. Quiero que alguien me diga dónde citaron los apóstoles un credo como ese. Jamás, jamás. Pero ustedes insisten. Y llaman a sus sacerdotes Padre, y Jesús dijo, no llamen a nadie Padre. Mateo 23, 9 Y no llaméis Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Apocalipsis 17, 5 Y en su frente, un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. 35 Ustedes, saquen sus libritos de oración, tanto protestantes como católicos, y recen una y otra vez, tanto protestantes como católicos. Jesús dijo, no usen vanas repeticiones como los paganos, que creen que con su palabrería se les oirá.
Nadie puede decir que la olla está negra. Así es. Todo está bajo condenación. Toda teoría inventada por el hombre. Y esa es la razón por la que, en un avivamiento como este que llega a la ciudad, estos asientos están vacíos, pero Dios lo enviará de todos modos. Y los periódicos lo destrozarán. En el día del juicio, cuando sean llamados a responder, serán hallados culpables como lo fueron allá. Mateo 6, 7. Pero cuando oréis, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. 36. ¿No dijo Jesús que la reina de Saba, la reina del sur, había venido desde los confines del mundo, montada en un camello, 3 meses, para ver un don de Dios, que era Salomón? Dijo: de cierto os digo que uno mayor que Salomón está aquí. Y yo digo esta noche que uno mayor que Salomón está aquí. Es la persona de Cristo en el Espíritu Santo obrando y produciendo en la vida humana tal como lo hizo aquí. Mateo 12, 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Lucas 11, 31. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, y los condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. 37. Dios te creó un lugar que podía vaciarse. Ahora bien, no puedes simplemente pulir la vieja vida. No puedes darle una renovación. Tiene que morir, y una nueva vida nacer en ella. No necesita manicura, ni lo que sea que te pongas en los labios, lo que hacen las mujeres, ya sabes, para que se vean mejor. No necesita que le rizaran el pelo. No necesita maquillaje labial. La iglesia necesita un nacimiento y una llenura del Espíritu Santo. Con el pelo rizado y los labios pintados, sigue siendo la misma de siempre. Sigue dudando. Sigue teniendo sus dudas. Tiene sus miedos. Se ha vuelto tan estúpida y no quiere escuchar la verdad, porque lo que lleva dentro no se lo permite. Así es. Claro que sí. A una mujer de mala fama en la calle, te acercas y le dices: oye, mujer, te equivocas. Ella te dirá: ocúpate de tus asuntos. Y algún miembro testarudo de la iglesia es 7 veces peor que esa mujer. Dile: hay un gran avivamiento en marcha. Deberías venir. El Señor Jesús se está manifestando, sanando a los enfermos. La gente está recibiendo el Espíritu Santo. Anda. ¿Qué te pasa? Pertenezco a una iglesia. Soy tan bueno como tú. ¿Por qué? Ella no lo sabe. 38. Pero si le hablas a una mujer decente y le dices que está mal hacer eso, ella dirá: amén. Sé que está mal. Y si le dices, hombre o mujer que ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios, que el bautismo del Espíritu Santo está aquí para llenar sus corazones, exclamará: amén. Porque se alimentan y viven de la palabra de Dios. Ciertamente lo hacen. Pero, como es en el mundo, así es en la iglesia. Están tratando de construir algo. Dios no necesita tu ayuda para construir su reino. Dios solo quiere que prediques la palabra. Él construirá. Él es el arquitecto. Él tiene los planos aquí. 39. Bien, ¿qué hacemos entonces? Dios te creó un lugar para vaciarte de las cosas del mundo. Ahora bien, la naturaleza puso ahí un espíritu que te hace amar las cosas del mundo, y sabes que estás equivocado cuando lo haces. Ya seas miembro de una iglesia, puedes ser tan religioso como puedas, y estar igual de lleno del diablo. Eso es correcto. Si dudas de la verdad, de la palabra de Dios, es el diablo quien te lo dice. Ciertamente lo es. Eso es grosero, pero ya es hora, de que algún pequeño predicador afeminado se quite los guantes de goma y predique el evangelio tal como está escrito, y deje de intentar hacer tonterías con su experiencia de seminario. Siempre me dio pena un pollito de incubadora. Un pollito que nació en una incubadora pía sin tener una madre a quien acudir. Eso me recuerda a un predicador de seminario que no sabe más de la palabra de Dios que lo que dice el seminario. Pía sin tener una madre a quien acudir. Pero cuando realmente naces bajo las alas de su gracia y poder, estarás de acuerdo con que cada palabra que dijo es la verdad. Y cuando Dios actúa en lo sobrenatural, tu corazón anhelará de él. 41. No te saldrás de la norma y dirás: telepatía mental, un demonio, Belcebú. No lo creo. Mi iglesia no lo enseña. Dirás: alabado sea Dios por siempre, porque estás lleno. No puedes quedarte vacío. Vacío es ociosidad. Eso es lo que les pasa a los conversos hoy. En cuanto te conviertes, empiezas a holgazanear. Deberías estar de rodillas, buscando a Dios el bautismo del Espíritu Santo, para ser lleno.
entonces tendrás un muro, su bendita presencia contigo. Cuando el enemigo entra como el león en el foso aquella noche con Daniel, la luz de Dios brilla, y se aleja de ti si el buen hombre de la casa no la tiene guarnecido. Ciertamente. Mateo 24, 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Lucas 12, 39. Esto también sabed, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. 42. Ahora, unidos. En el día de Pentecostés, o justo antes, los discípulos habían sido limpiados. Todos sus pecados habían sido perdonados, y Jesús, el pastor, la gallina vieja, como dijo que los habría reunido como una gallina a sus crías, entonces, cuando el espíritu del diablo fue apartado, esperando el momento de la plenitud, y sin embargo, en medio de todo eso, solo 12 hombres, uno de ellos recibió la unción del diablo. Después de ver a Jesús realizar todas esas obras excelentes, fue él mismo quien indujo a los soldados a ponerle un trapo en la cabeza y golpearlo con un palo o garrote, diciendo: díganos quién los golpeó, les creeremos. Después de seguir a Jesús, ver sus milagros y oír, el judío se acercó y Jesús le dijo quién era y de dónde venía. Después de ver todo eso, este mismo hombre dudó. Después de verlo junto al pozo de Samaria con la mujer, confesarle sus pecados y oír a los fariseos decir: es un adivino, y luego, tras ver al hermoso Jesús, a la mujer tocando su manto y siendo sanada, seguía sin creer y permitió que un espíritu de incredulidad lo invadiera porque había recibido instrucciones externas. ¿Entiendes lo que quiero decir? Qué horrible es la incredulidad. Y, sin embargo, quienes profesan el cristianismo la llevan dentro. La Biblia dice que son arrogantes y altivos en los últimos días. ¿Me extraña? No, Señor, me hace saber esto, que el fin de los tiempos está cerca. Mateo 12, 24. Pero los fariseos, al oírlo, dijeron: este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Mateo 26, 67. Entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Mateo 26, 68. Diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Lucas 8, 44. Se acercó a él por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Lucas 22, 64. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro, y le preguntaban, diciendo: profetiza, ¿quién es el que te ha golpeado? Juan 4, 18. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. 2 Timoteo 3, 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 43. Porque la Biblia dice que el Espíritu habla expresamente. ¿Saben lo que significa esa palabra? Que en los últimos días, eso es esto. Vendrán tiempos peligrosos. Porque los hombres serán amadores de sí mismos. Soy el Dr. Ph.D. Jones, y mi experiencia en el seminario, tengo todos mis títulos. Soy un doctorado en Derecho. Nuestro pastor es todo esto y aquello. Eso no tiene nada que ver con Dios. 2 Timoteo 3, 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 2 Timoteo 3, 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Hace poco, un hombre vino y me dijo: hermano Branham, puedo cubrir su pared con títulos. Y añadió: siempre, cuando obtuve mi doctorado, pensé que encontraría a Cristo. Cuando obtuve mi título en literatura, cuando obtuve mi licenciatura, busqué a Cristo en todo, y todavía no lo he encontrado. Me preguntó: ¿se han equivocado los maestros? Le dije: a Cristo no se le conoce por estos títulos teológicos, sino en la persona del Espíritu Santo que descendió el día de Pentecostés. Y el hombre se desplomó sobre mi mesa de centro en el comedor y allí recibió el Espíritu Santo. Amén. Esta noche, en el campo predicando sanidad divina, es uno de los hombres más destacados del momento. 45. ¿Qué hizo la iglesia? Lo excomulgó de inmediato. Bienaventurados seréis cuando os expulsen de las sinagogas y de todo por causa de mi nombre. ¿Qué decía la Biblia? Serán impetuosos, arrogantes. ¿Cuándo? En los últimos días. Amantes de la televisión y los placeres, más que de Dios. Quebrantadores de la tregua, falsos acusadores. Ahora os digo, no vayáis a esa reunión porque no tiene nada que ver. Falsos acusadores, la Biblia lo dice. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué poder es ese?
Los discípulos preguntaron, un momento, cuando vieron que Judas lo había traicionado y todo estaba a punto de ocurrir. Dijeron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Observen lo que dijo. No te corresponde a ti saber esa hora, sino subir a la ciudad de Jerusalén, y serás investido de poder desde lo alto antes de que puedas ser testigo. Un testigo debe saber algo. Un testigo debe tener una experiencia. Y no puedes ser testigo de Cristo hasta que el Espíritu Santo te haya bautizado. Juan 16, 2. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Hechos 1, 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Hechos 1, 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad. Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 2 Timoteo 3, 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. 2 Timoteo 3, 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 2 Timoteo 3, 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. 46. Jesús no permitió que sus discípulos predicaran el Evangelio hasta que recibieran el Espíritu Santo, aunque habían tenido el honor de caminar con él durante 3 años y medio. Aunque eran hombres santos, aceptados a su vista, no los dejó predicar hasta que esperaron allí y aclararon todas sus diferencias, y entonces vino el Espíritu Santo. Lo que el mundo necesita hoy es esa misma llenura. Cuando llega a la saciedad, necesita ser llenada. ¿Qué hace esa llenura al entrar? Donde hay duda, trae fe. Donde hay indiferencia, trae amor. Donde hay odio, trae comunión. Y entonces, cuando la Iglesia del Dios viviente, algún día esté unida bajo una gran cabeza, y esa será la cabeza de Dios. Dios, en la unidad del cuerpo de Cristo, será el gobernador, el rey y el Señor sobre toda la Iglesia, bajo su control. Entonces será recibida arriba. 47. Hoy, por mucho que construyan torres de Babel, por mucho que encuentren cohetes, por mucho que provoquen socialismo y comunismo, por mucho que todos los sistemas eclesiásticos fracasen, pero a pesar de todo, Dios tendrá una iglesia unida bajo su rey, bajo su reinado por el bautismo del Espíritu Santo. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Si toman serpientes o beben algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos. Sanarán. Grandes señales y prodigios. Las obras que yo hago, también las harán. Y harán aún más, porque yo voy al Padre. Un poco, y el mundo me verá, y ya no. Pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros. ¿Qué? Vaciarse, vaciarse. Entonces estaré en vosotros hasta el fin del mundo, la consumación. Ciertamente, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14, 19. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. 48. Cuando ese espíritu está ahí, se aferra a la palabra eterna de Dios y llama a todo lo contrario como si no existiera. Pase, lo que diga el mundo, lo que diga cualquier otra cosa, si Dios ha hecho la promesa, el hombre dotado de ese espíritu se aferrará a ella, porque nada más se lo impide. La iglesia es pura. El Espíritu Santo la purifica. Su conciencia queda cauterizada de dudas y la incredulidad es quitada. Y cuando oyen que la palabra de Dios dice algo, lo creen. Se aferran a ella. Simplemente no se apartan de ella. 49. Y el mundo de hoy, amigos míos, anhela ver personas unidas a Cristo, que muestren el auténtico y genuino espíritu de Cristo. Héroes valientes. Para terminar, podría decir, el mundo anhela ver héroes. Honran a los héroes. Eso es bueno. El viejo dicho dice, los cobardes mueren 1.000.000 de veces, mientras que los héroes nunca mueren.
Me viene a la mente una historia. Me gustaría citarla por unos momentos. Es la historia de un héroe que se olvida con demasiada frecuencia. Muchos de ustedes, hombres de mi edad, y mujeres, la recordarán bien en nuestros libros de texto. 50 fue hace muchos años en Suiza. Los suizos, humildes, habían subido a las montañas y construido algunas casas. Tenían sus propias economías, sus pequeños hogares. Y los amaban. No eran gente guerrera, eran gente pacífica. Y de repente, un ejército poderoso llegó a Suiza. Eran hombres bien entrenados, sentados como esos asientos de allí, como un muro de ladrillos. Grandes escudos, grandes lanzas, guerreros bien entrenados, y marcharon hacia Suiza para apoderarse de lo que los suizos tenían. Y los suizos, para proteger sus hogares, despidiéndose con besos de sus esposas, sus hijos y sus bebés, tomaron viejos trozos de guadañas, rocas y piedras, grandes garrotes, y bajaron al valle para enfrentarse al ejército que se aproximaba. 51 cuando se reunieron allí, solo un puñado de hombres, y a su alrededor había un gran ejército en marcha. ¿Qué podían hacer? Se quedaron de pie, desesperados, indefensos, uno mirándose al otro. Estaban vencidos. No había otra opción. Estaban acabados. Al cabo de un rato, apareció un hombre llamado Arnold von Winkelried. Salió y dijo: hombres de Suiza, al otro lado de la montaña hay una pequeña casa blanca donde esperan mi esposa y mis 3 hijos pequeños. Dijo: cuando les di un beso de despedida esta mañana, no los volveré a ver en esta tierra. Dijeron: Arnold von Winkelried, ¿qué vas a hacer? Él respondió: hoy moriré por Suiza. Bueno, dijeron, Arnold von Winkelried, eso no servirá de nada. ¿Por qué dices que morirás por Suiza? Él dijo: tomen lo que tengan. Tijeras de arado, hoces, palos, garrotes y piedras. Dijo: síganme. Y luchen lo mejor que puedan con lo que tengan. Dijeron: ¿qué harán? Tiró la hoz, con lo que iba a luchar, levantó las manos y gritó a ese gran ejército. Miró a su alrededor. Vio dónde estaban las lanzas más gruesas. Todos uniformados, en grupo, marchando directamente contra la montaña, una y otra vez. Ah, así es como lo hace el diablo. Acorralándolos. Levantó las manos y gritó: paso a la libertad. Y el ejército que se acercaba se preguntó qué. Y echó a correr, y volvió a gritar: paso a la libertad. 52 cuando se encontró con un gran grupo de lanzas, donde muchos apuntaban para atraparlo, extendió los brazos así, llenó un brazo entero de esas lanzas y las atrajo hacia su pecho. Menuda demostración de verdadero heroísmo. Derrotó a ese gran ejército y lo derrotó. Llegaron los suizos con garrotes y palos, y expulsaron a ese ejército de su nación, y nunca han tenido una guerra desde entonces. Porque un hombre se comportó como un héroe e hizo lo correcto. Eso nunca ha sido superado y rara vez se compara con el heroísmo. Pero, ay, eso es una nimiedad. 53 un día, hace muchos años, cuando los hijos de Adán, la raza de este mundo, estaban acorralados por la enfermedad, las dolencias y el pecado, se les había enviado profetas y los habían matado, y tenían toda clase de leyes y las rechazaron. Y la raza de Adán estaba acorralada. Hubo uno que descendió del cielo y dijo: voy a la tierra hoy a dar mi vida. Encontró donde estaban los dardos más densos. El miedo de la raza de Adán era la muerte. La agarró al Calvario y la atrajo hacia su seno, y les dijo a sus discípulos: vayan allá, esperen allá arriba hasta que les envíe algo con qué luchar. Bendito sea, bendito sea el nombre del Señor. Envió al Espíritu Santo y dijo: síganme. Derriben el pecado y la enfermedad. Hombres y mujeres, lo más grande que alguna vez se le ha dado a la Iglesia de Dios no es tener algún papel eclesiástico en la mano, sino ser llenos del Espíritu Santo de Dios y abandonar el reino del diablo hasta que nuestro capitán venga a tomar el control. Juan 21, 22 Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. 54 Que Dios los bendiga. No piensen que estoy loco. Es cierto, sé de lo que hablo. Hombres de honor. Mujeres, ustedes que creen en Dios, ustedes que afirman tener el Espíritu de Dios en sus corazones, si están enfermas o necesitadas, tienen el arma para combatir esa enfermedad. Está en ustedes. Dios se la dio. ¿Por qué nos quedaremos atrás como cobardes? ¿Por qué nos quedaremos al margen? Sigamos al capitán. Sigámoslo a aquel que fue al Calvario. Cuando fue al Calvario, fue herido por nuestras transgresiones. Con sus llagas fuimos sanados. Tomen lo que Él les da y luchen contra la enfermedad y el pecado. Luchen contra la incredulidad. Díganle al diablo que es un mentiroso. Cristo dijo que había vencido al mundo.
Mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Mayor es el poder de Cristo en ustedes que esa enfermedad que tienen en su cuerpo esta noche. Mayor es el poder de Cristo que ese pequeño pecado que te asedia y que no puedes vencer. Tomemos el Espíritu Santo, luchemos contra el diablo y salgamos victoriosos. Como héroes de la cruz, oremos. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 1 Juan 4, 4. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. 55 Jehová, Jehová Rapa, Jehová Jireh, venimos en el nombre de Jesús. Venimos porque Él dijo, pide al Padre cualquier cosa en mi nombre, yo la haré. Aquí hay un pequeño grupo de personas esta noche, que se tambalean intentando mantenerse bajo la bandera. Y el diablo les silba. Miran allá afuera, al gran ejército amurallado que los rodea, diciéndoles que los días de los milagros ya pasaron, y que no existe tal cosa. Oh, Señor, Dios, que se aferren a esa esperanza de vida eterna que ha llenado sus corazones, el Espíritu Santo. Y si Él no los ha llenado, que lo haga ahora mismo. Que todas las dudas se desvanezcan, y que este pequeño grupo de personas esta noche sea lleno del poder de Dios, para que ocupe el lugar de la incredulidad y la duda, y les dé fe, amor, felicidad y gozo, y el Espíritu Santo para aferrarse a esa promesa que Dios da, como Abraham en la antigüedad, y llamar las cosas que no son como si fueran, porque Dios así lo dijo. Concédelo, Señor. Juan 14, 13. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14, 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Romanos 4, 17, como está escrito. Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. Mientras inclinamos la cabeza en todo este edificio, me pregunto si habría una persona aquí sin el Espíritu Santo esta noche que dijera, oh, Señor, ten piedad de mí. Me avergüenzo de estar rondando estas torres de sistemas eclesiásticos artificiales, de toda esta duda y todo lo que producen con ella. Señor, sácame de este dominio esta noche y ponme en tu dominio por el bautismo del Espíritu Santo. Lo quiero ahora, Señor. Dame fe para creer en mi sanidad. Dame fe para creer que mis pecados han desaparecido, y todo esto. Dame fe para que el Espíritu Santo entre en mí e inunde mi alma de alegría. ¿Podrías levantar las manos hacia Él y decir, quiero recibirlo? Que Dios la bendiga, señora. Dios la bendiga, a ti, por todo el edificio. Dios la bendiga allá atrás, señora. Estoy esperando. Dios está observando. Y vosotros aquí, toda esta fila aquí, sí, Dios os bendiga. 57 Quiero el Espíritu Santo. Estoy cansado de vivir a medias. Hermano Branham, todo mi corazón está lleno de ira, rencor, resentimiento, dudas y temores, pero quiero que todo salga de mí. Quiero ser una luz brillante. Quiero que mi vida sea como la de Esteban. Qué intrépido era. Decían que su rostro brillaba como el de un ángel. No necesitaría una luz deslumbrante. Un ángel sería severo y sabría de qué hablaba. Se presentó ante el Sanedrín y dijo, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y oídos. Se resisten al Espíritu Santo como sus padres. Ustedes también. Él era un ángel. Tenía un mensaje. La palabra ángel significa mensajero. Señor, hazme un mensajero del poder divino de Cristo por el Espíritu Santo en mi corazón. ¿Levantaría la mano a alguien más que no lo haya hecho? Bendiciones para usted, Señor. Bendiciones para ti, jovencita. Que Dios te bendiga, jovencito. El Señor te ve. Hechos 7, 51 Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. 58 Bien, ahora, con la cabeza inclinada, oremos para que Dios los llene del Espíritu Santo justo donde están. Hermano Branham, ¿quiere venir y ponerme las manos para recibir el Espíritu Santo? No tengo que hacerlo. Mientras Pedro hablaba estas palabras en casa de Cornelio, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían la palabra. La fe viene por el oír, no por la imposición de manos, sino por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. He intentado, con mi humilde manera, mostrarles las torres que se están construyendo, las torres de Babilonia que tienen que caer. Y les estoy señalando una torre y solo hay un camino para subirla. Es por medio del Espíritu Santo. No pueden permanecer neutrales.
La Biblia dice que en estos días todo hombre que no fuera sellado con el Espíritu Santo tendría la marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia? La incredulidad. ¿No saben qué? Éxodo 21, 6. Entonces su amo lo llevará ante los jueces, y le hará venir a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con una lezna, y será su siervo para siempre. Deuteronomio 15. 17. Entonces tomarás una lezna y la horadarás en su oreja, junto a la puerta, y será tu siervo para siempre. Lo mismo harás con tu sierva. Hechos 10, 44. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 59. Si sus pastores les han enseñado en el Antiguo Testamento que, al sonar la trompeta, si un hombre quería ser libre, podía serlo. Si no, se dirigía al poste y le perforaban la oreja con una lezna, porque se negaba a ser libre. Y si se niegan a ser libres, servirán a ese capataz el resto de sus días. Y están perdidos. ¿Qué es el sello de Dios, hermano Branham? El Espíritu Santo. Ustedes preguntarán, ¿es eso bíblico? Por supuesto. Muchos de ellos, permítanme darles uno para que no lo olviden. Efesios 4, 30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual están sellados hasta el día de su redención. Ahí está el sello de Dios. Eso es lo que intento decirles. Han esperado que el sello de Dios venga en los últimos días, no en su frente. Decir que estaba en su frente es su conocimiento para entender. Pero la Biblia dice que el sello de Dios es el bautismo del Espíritu Santo. Todos los que lo tienen, sus corazones son libres. Están sellados por el conocimiento de Dios en la frente, y saben que Jesús murió y resucitó, porque pueden verlo. Efesios 4, 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 60. Un poco más y el incrédulo no me verá más, pero vosotros me veréis, los que tienen el sello. Porque yo estaré con vosotros, incluso en vosotros, hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y mayores que estas, porque yo voy al Padre. El mundo incrédulo camina en densa oscuridad alrededor de una torre de Babel. Un toque, o algo, u otro, alrededor de alguna superstición, algún culto, mientras que el verdadero creyente y las señales y prodigios, y todo está oculto a los ojos del incrédulo. Abran sus corazones ahora, y déjenlo entrar. Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14, 19. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. 61. Voy a pedir también a los ministros, en el edificio, que oren especialmente en este momento. Este es un gran momento. Este momento sellará, sin duda, el destino de muchos. Un alma vale más que 1000 mundos. Cuán grandioso es este momento. Señor, Dios, Creador de los cielos y la tierra, Jehová, desciende ahora mismo por las misericordias del Señor Jesús, el bendito, y derrama el santo aceite de tu Espíritu en cada corazón aquí presente, en aquellos que tienen hambre. Está escrito en la Biblia. Mientras Pedro decía estas palabras, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Con razón. Todos tenían sed. Tú dijiste, bienaventurados seréis, cuando tengáis hambre y sed de justicia, porque seréis saciados. ¿Cómo podemos hablarles a las personas de Cristo cuando no tienen sed de Él? ¿Cuándo están sumidos en sus pensamientos artificiales y satisfechos? Sin saber que son miserables, desventurados, ciegos y pobres, y sin saberlo. Mateo 5, 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hechos 10, 44. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Apocalipsis 3, 17. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 62. Dios, ten piedad esta noche de quienes alzan la mano, de quienes desean que el Espíritu Santo entre en nosotros. Que Él derrame sus bendiciones ahora, derramándolas en cada corazón y llenándolos de un gozo desbordante, para que sepan que Él vive. Dales entendimiento para aceptarte. Dales entendimiento de que estás ahí, más ansioso por entrar en sus corazones que ellos por recibirte.
que cada pequeño presentimiento, cada demonio que anda rondando y si sea. No lo recibirás, no lo recibirás. Que llamen mentiroso a ese diablo. Dios hizo la promesa, y Dios la cumplirá. Pero ¿cómo podemos nosotros, cuando estamos tan encerrados como una tortuga en su caparazón? Ruego a Dios que liberes a esta multitud y envíes el Espíritu Santo desde lo alto con una poderosa oleada sobre ellos. Que sus corazones se abran ahora. Y si tan solo pueden recibir al Espíritu Santo, Señor, Él les anunciará que todas las bendiciones de Dios les pertenecen. Concédelo, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿No lo amas? ¿Crees que esta es la verdad? No soy un gran predicador eclesiástico. Pero si tan solo pudiera expresar lo que veo en mi corazón, veo el fin de los tiempos. Sé que el mensaje es verdadero. Si estuviera muriendo en este momento, el mensaje es verdadero. Y creo que los ojos de la gente, muchas veces, están cegados. Pero Dios es justo en todas las épocas. Envió a Noé, ¿cuántos se salvaron? ¿Cuántos se salvaron en los días de Lot? Jesús dijo, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ciertamente. Solo unos pocos, pero el mensaje continuó igual. Lucas 17, 26 y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Lucas 17, 30 así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 1 Pedro 3, 20 los cuales en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. 64 Ahora escuchen. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Veamos sus manos. ¿Cuántos creen que Él es Jehová Rapa, el sacrificio provisto por el Señor? ¿Cuántos creen que Él es Jehová Jireh, el Señor que te sana? Escuchen, amigos, muchas veces mi ministerio en Estados Unidos no ha sido muy contundente, porque parece que la gente está muy confundida. Uno enseña una cosa, y el otro otra. En lugar de sentarse, tomar la Biblia y leerla por sí mismo y ser convencido por el Espíritu Santo. Ahora bien, no necesitan, se les ha enseñado, la gente les impone las manos. Eso está bien. Mi ministerio es dar testimonio de la evidencia de la resurrección de Jesucristo. Algunos de ustedes pensaron que era telepatía mental. Escribieron sus cartas hoy y lo dijeron. Anoche rechacé a quienes tenían las tarjetas de oración, y solo recibí a quienes no las tenían. Amigo, déjame decirte, como siervo de Cristo, aquí están Gene y Leo, mis amigos íntimos. Aquí está el Dr. Bailey, mi hijo, Billy. Allí está el hermano Sotman, el gerente canadiense. El hermano Norman, quien organizó esta reunión, muchos hombres. Llama a mi ciudad, llama al alcalde de la ciudad, señor Odenpel. Llama al juez. Llama a la policía. Llama al Dr. Sam Adair, el mejor médico del sur, la gran clínica. Pregúntales qué visiones tienen. Pregúntales si es verdad. 66 Llama al Dr. Sam Adair esta noche y pregúntale qué hace cuando se encuentra en una situación difícil. Viene a mi casa, se arrodilla y se postra ante Dios, él y yo, hasta que Dios nos muestra una visión. Y pregúntale si alguna vez falló. Llámalo a mi costa. El Dr. Sam Adair dirige una gran clínica allí. Pregúntale cómo consiguió la clínica allí, cuando estaba en mi casa llorando y decía que la ciudad necesitaba una clínica, y yo le dije dónde se construiría, y él la construiría. Me dijo, no puedes comprar ese lugar. Me respondió, dentro de 25 años. Está en los tribunales de Boston. Le dije, así dice el Señor, será tuyo en 24 horas. Y le dije, tendrás una clínica allí, será de ladrillo rojo. Tendrás un letrero en la puerta, y así sucesivamente. Me dijo, Billy, no dudaría de ti por nada del mundo, hijo. Le dije, el Señor se lo ha dado, doctor. Llámalo esta noche y pregúntale qué había pasado. A la mañana siguiente me llamó. Me dijo, me muero de frío. Me acaban de llamar y algo pasó anoche, y ya compramos el lugar. Pregúntale sobre los casos que envía con cáncer, que se consumen, sin ninguna esperanza. Oraremos por ellos. Me sacó del hospital. Entraremos a la habitación y cerraremos la puerta. El Señor mostrará una visión, ya sea diciendo cuándo se van o qué sucederá. Pregúntale si alguna vez falló. Esto es solo una pequeña cosa. Es lo mínimo que he visto en mis reuniones. Así es. Lo he intentado todo para que se rompa. 67 Subo, entonces pensaste en tarjetas de oración. Di la vuelta a las tarjetas. Lo estoy intentando todo. Estoy aquí como tu siervo y tu hermano. Estas cosas aquí está Ben Xwood sentado en algún lugar, mi vendedor de libros.
Leo y Gene aquí, hay dos chicos, uno católico y el otro, creo, no pertenecía a nada. Cuando llegaron a Hammond, Indiana, y vieron al Espíritu Santo en esas miles de personas clamando hace unos años, uno de ellos se dejó crecer una barba enorme. Formaron su propio FBI para venir y ver si las cosas estaban bien. Vinieron a mi casa y se hicieron pasar por evangelistas y demás, y el Espíritu Santo bajó directamente y lo declaró. Aquí están sentados, ahora. ¿Por qué no lo soportas? ¿Qué pasa? 68 El señor Ward, que está por aquí, me decía, sentado aquí mismo, allá en Luisiana. Lo vi lastimarse. Lo llamé por teléfono y le dije que tuviera cuidado. Al día siguiente se cortó el pulgar. Se habría cortado el brazo si el Espíritu Santo, hace unas noches, cuando estábamos en Chicago, lo vi en medio del humo y le dije que tuviera cuidado. Se habría envenenado con plomo allí mismo, se metió en esa nube de humo y casi se muere, ahí mismo. Pregunte cómo se predicen las cosas semanas tras semanas, y meses tras meses antes de que sucedan. Más adelante en la semana, le mostraré de qué se trata. Esta es su propia fe, y esa es la razón por la que las cosas no pueden suceder. Es usted tirando del Espíritu Santo. 69 Jesús nunca tuvo una visión para la mujer. Fue su fe la que lo conmovió. Por eso se debilitó. Es tu fe la que lo hace, no la mía. Eres tú quien lo está haciendo. Y si te deshaces de esos sentimientos espeluznantes y realmente crees en Dios, esto estallará en grandes avivamientos de aleluya y los cojos, los ciegos, los lisiados, y todo sucederá. Pero mientras te quedes encerrado, ¿cómo puede Él hacerlo? Creo en ser conservador, pero no solo eso, sino que ese conservadurismo te da un espíritu de superstición. No me digas. Estoy aquí ahora mismo. Sé de lo que hablo. El Espíritu Santo está aquí mismo en este edificio. Sanará a cada uno de ustedes aquí mismo, si lo creen. Él ya lo ha hecho. ¿Cuántos creen eso? ¿Lo creen ustedes? Muy bien, veré cuánto creen. Marcos 5:34 Entonces él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz, y queda sana de tu azote. Lucas 8:48 Entonces él le dijo: Ten ánimo, hija. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. 70 Inclinen la cabeza un momento. Pongan la mano sobre alguien cerca de ustedes. Ahora, simplemente apártense de toda superstición. Están bajo el dominio de Cristo. Donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Podrían llamarme hipócrita, pero lo descubrirán en un minuto. Veo gente sanando ahora mismo. Así es, ahora mismo. Puede que no lo reconozcan ahora, pero si los pastores en este edificio no ven a la gente viniendo a ellos, después de mi partida, diciéndoles que los problemas estomacales y cosas así los abandonaron, soy un falso testigo. Así es. Así es, lo veo. Lo estoy viendo ahora en otro mundo. ¿Creen? Mateo 18:20 Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 71 ¿Tú crees? Claro, si un pobre hotentote ignorante en África, que ni siquiera sabe qué es la derecha o la izquierda, puede aceptarlo, ¿qué hay de ti, que puedes leer la Biblia y has sido instruido en el cristianismo? Si ese pobre hombre tiene que creer con solo mirarla una vez, ¿por qué tengo que ir a otro lugar al día siguiente, y miles se levantan de sillas de ruedas, lisiados y ciegos? ¿Qué hay de ti? Oh Dios, qué misericordioso eres. Qué longanimidad, no queriendo que nadie perezca. Ahora siéntate cerca de Dios. Confiesa tus pecados. Confiesa tu incredulidad. Dile a Dios que te avergüenzas de ti mismo, de tu incredulidad. Te reto a que lo hagas, y verás la gloria de Dios. Me siento ungido, ahora mismo, para hacer algo diferente a lo que jamás he hecho. Nunca lo he hecho en mi vida, pero me siento guiado a hacerlo ahora mismo. 2 Pedro 3:9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 72 Confiesa tu pecado ahora mismo. Dices: bueno, soy cristiano. Confiesa tu incredulidad. Dile a Cristo que nunca más volverás a descreer de Él. Ahora mismo, lo estás aceptando. Ahora mismo, todo terminará. Nunca más te quejarás. No importa cómo se vea ni cómo te sientas, lo creerás, porque Dios lo dijo. Dios lo dijo. Has salido de la torre de Babilonia. Has salido al valle donde está el lirio de los valles. Has llegado a la ladera de la montaña, donde la gracia de Dios fluye libremente de la fuente de la vida. 73 Confiesa tus faltas, di: Dios, si le has hecho algo a alguien, di: volveré y lo arreglaré. Hazlo ahora.
Ahora, quiero que cada uno de ustedes, mientras digo esta oración, la recen. Repítanla en voz alta conmigo. La diré, pero háganla con el corazón. Con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, todos. No levanten la cabeza hasta que yo lo diga. Solo miro para ver qué puedo ver. Di esto detrás de mí. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, Autor de la vida eterna, Dador de toda buena dádiva. Ten piedad de mí, oh Dios. Perdona mi incredulidad. Creo en el Evangelio. Creo que estás aquí. Creo que ahora estás cumpliendo tu palabra en mi cuerpo. Abre los canales. Me libero de mi incredulidad. Recibo tu espíritu. Creo que estás en mí ahora. Creo que mi enfermedad desaparecerá. ¿Cómo pueden existir la muerte y la vida en mi cuerpo si tú estás ahí? Te creo y te acepto ahora como mi sanador. 74 Ahora, mantén la cabeza inclinada. Esa es tu oración. Esa es tu oración. Ahora, voy a orar por ti. Mantente encerrado. Mantente encerrado con Dios. No pienses en nada más ahora. Él está contigo, ahí mismo a tu lado. Di, quiero el Espíritu Santo, hermano Branham. Muy bien, Él está ahí para dártelo. Di, quiero sanidad en mis ojos, hermano Branham. Él está ahí para dártelo. Quiero que mi bebé sane. Él está ahí para hacerlo. Quiero que mi hermano o mi madre, Él está ahí para hacerlo. Ahí mismo, Jehová Jireh, el sacrificio provisto. Ahora, voy a orar por ti. La Biblia dice, la oración de fe salvará al enfermo. Dios lo levantará. Si he hallado gracia ante ti por la obra del Espíritu Santo, oraré con todo mi corazón, ahora mismo, para que el Espíritu Santo te dé testimonio de que la obra está terminada. Santiago 5:15 Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. 75 Oh, Dios, Padre mío, vengo en el nombre de Jesús a orar por este pueblo que ahora ha confesado sus errores con honestidad y sinceridad. Oh, Dios bendito, que esta sea una noche inolvidable. Que el Espíritu Santo entre en cada corazón, ahora mismo, y expulse todo y toda enfermedad de sus cuerpos. Ahora reto al diablo a un debate. Satanás, sabes que estás azotado. No tienes derechos legales. Jesucristo, mi Señor, te despojó de toda autoridad que tenías cuando murió en el Calvario para quitar el pecado y la enfermedad. Y no eres más que un engaño, y te estamos poniendo en evidencia. Sabes que cuando nuestro Señor vino al árbol, lo maldijo. Al día siguiente se estaba secando. Y nuestro Señor dijo a sus discípulos, tengan fe en Dios. Porque si dicen a este monte, quítate. No duden en su corazón, sino crean que lo que han dicho se cumplirá, lo que han dicho les será otorgado. Satanás, conoces la escritura al respecto. Y acabo de enseñarle a este pueblo que Dios está en ellos, y si Dios está en ellos y hablan a esa enfermedad y dicen, aléjate de mí, sin dudar en su corazón. En ese mismo momento, esa enfermedad tiene que irse, porque Cristo lo dijo. Porque no son ellos los que hablan, sino el Padre que mora en ellos. Están en necesidad, así que sal de ellos en el nombre de Jesucristo. Digo como siervo de Dios por mensaje de un ángel, quien ungió y ha demostrado al pueblo que Jesús está aquí, y que el mensaje es correcto. Así que, sal de ellos en el nombre de Jesucristo. Te conjuro a que abandones a toda persona enferma y te vayas a las tinieblas de afuera en el nombre del Señor Jesucristo. Mateo 17:20 Entonces Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 21:21 Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe, y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeréis, quítate y échate en el mar, será hecho. Marcos 11:22 Respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Marcos 11:24 Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. ¿Oyeron eso? Seguro que lo oyeron. ¿Cuántos oyeron ese gran rugido que recorrió el edificio en ese momento? Eso fue. Ya no dudarán. Era Dios respondiéndome. ¿No lo ven? 77 Levántate. ¿Crees que estás sano? ¿Crees que Dios respondió a la oración? Levanta las manos hacia Él. Dale gracias. Se acabó. Estás sano. Jesús dijo, si dijeréis, ¿qué significa? Cuando sales de Babilonia, sales de la incredulidad, sales de las supersticiones, sales de todas estas cosas, y eres lleno de la vida de Dios. Tu voz es su voz. Lo eres. Yo lo dije. Hace un rato, en mi habitación, Dios me dijo que hiciera esto y aquí está.
Él lo ha confirmado ahora mismo. Amén. Y bendito sea el nombre del Señor. ¡Qué momento! Es la primera vez que sucede desde Sudáfrica. ¿Cuánto tiempo seguirás a tientas en la incredulidad? ¿Lo entiendes? El viento sopló a través de esta plataforma justo ahora, cuando el Espíritu Santo cruzó por aquí, porque fue la palabra hablada de Dios la que lo hizo. Amén. ¿Cuántos de ustedes han sanado? Levanten las manos. ¿Cuántos de ustedes sienten algo diferente en su cuerpo? Levanten las manos. Ahí está. Ahora están sanos por la gloria de Dios. Todo eso se siente diferente. Si no podían mover el brazo, muévanlo. Si no podían oír, pónganse un dedo en el oído y escuchen. Podrán oír. Si no podían caminar, pónganse de pie. Si son ciegos, quítense las viseras. Podrán ver. El Espíritu Santo pasó por este lugar hace un momento en confirmación de la palabra. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Un viento como el viento pasó por encima del edificio. ¿Cuántos pudieron sentirlo al pasar por aquí? Levanten las manos. Sean honestos consigo mismos. Ese viento que pasó por el edificio, ese es el Espíritu Santo. Dilo, y se hará. Como un gran viento amoroso, sonó Euro, justo por aquí, y lo oí al cruzar sobre la audiencia. Ustedes lo oyeron y lo sintieron también. Es su presencia. Todos los que ahora se sienten diferentes. Todos los que ahora sienten que están sanos. Todos los que ahora sienten que Cristo está en ustedes. 79. ¿Qué fue eso? Justo como el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés. Baja, el viento que sopló aquí. ¿Cuántos son testigos de ello? Levanten las manos. Todos los honestos de corazón, ahí está. Barrió por todo el edificio en ese momento. Es el mismo Espíritu Santo, viene por la misma palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Todos los que creen que están sanos, pónganse de pie. Todos los que creen que se sienten diferentes, que están, ahora mismo, sanos, pónganse de pie. Amén. Amén. Eso es. Amén. Mientras esperamos, mientras empiezan a sentirse diferentes, si tenían dolor de cabeza, si se les ha ido, pónganse de pie. Si tenían malestar del estómago, pónganse de pie si se les ha ido. Póngase de pie como testigo. Ahí lo tienen. ¿Qué hace? Es el Espíritu Santo que lo hizo. Amén, lleno de su bondad. Oh, Dios mío. Esta es mi historia, esta es mi canción. Oh, ¿no se sienten bien? Esta es mi historia, esta es mi canción, todos. Alabando a mi Salvador todo el día. Esta es mi historia, esta es mi canción, alabando a mi Salvador todo el día. Cantémosla de nuevo. Que todos la retomen. Esta es mi historia, esta es mi canción, todos. Alabando a mi Salvador todo el día. Esta es mi historia, esta es mi canción, alabando a mi Salvador todo el día. ¿Cómo se siente ser sanado? Agita tus manos hacia Él. ¿Cómo se siente ser sanado? Solo mira allí. Dime si el diablo no está derrotado. Claro que sí. Amén. Es maravilloso. Guay. Danos la melodía de maravilloso, maravilloso, Jesús es para mí. ¿Cuántos conocen esa canción? Maravilloso, maravilloso, Jesús es para mí. Consejero, príncipe de paz, Dios poderoso. Maravilloso, maravilloso es Jesús para mí. Consejero, príncipe de paz, Dios poderoso es Él, salvándome, guardándome de todo pecado y vergüenza. Maravilloso es mi Redentor. Alabado sea su nombre. Maravilloso, maravilloso es Jesús para mí. Consejero, príncipe de paz, Dios poderoso es Él, salvándome, guardándome de todo pecado y vergüenza. Maravilloso es mi Redentor. Alabado sea su nombre. 81 para beneficio, si alguien duda, lo siento en mi corazón ahora y contra mi espíritu. ¿Alguien piensa que ese rugido que se escuchó en ese momento fue causado por un avión o algo así? Dios, mi juez solemne, ese espíritu cruzó esta plataforma, incluso me abanicaba el abrigo a mi lado y rugió sobre ese edificio, justo ahí. Lo sentí, lo vi mientras salía. ¿Cuántos son los testigos? La Biblia dice, en boca de 2 o 3 testigos. No es así en absoluto, es el Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba orando una vez y se escuchó un rugido del cielo? ¿Cuántos lo recuerdan? Algunos dijeron, oh, algo, tronó, o algo así. Ese espíritu escéptico aún vive, pero Dios también vive. Él está aquí. El mismo viento impetuoso que bajó del cielo el día de Pentecostés está aquí para presenciarlo de nuevo. Dios Todopoderoso es el juez de todas las cosas. Amén. ¿Lo aman? Alaben al Señor. Bien, todos acérquense y estréchense las manos mientras cantamos maravilloso de nuevo.
Metodistas y bautistas, reconcíliense. Bien. Maravilloso, dense la vuelta, estrechen las manos de todos a su alrededor, consejero, príncipe de paz, Dios poderoso es Él, salvándome, guardándome de todo pecado y vergüenza. Maravilloso es mi Redentor. Alaben su nombre. 83 Alabado sea el Señor. ¿Te sientes bien ahora? Ya no queda ninguna duda. Saluda con las manos. Todo se ha ido. Ya no queda ninguna duda. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ya no queda ninguna duda. Que Dios te bendiga. Dr. Baile.